Fabricio, ¿estás ahí? Hola Sebas, ¿cómo va? Bien, loco, muchas gracias por charlar con nosotros. Fabricio Pedrotti es autor del Ritual de Jane's Addiction, libro del gourmet musical, que he disfrutado muchísimo y vamos a charlar un poco de música. Estoy realmente intrigado por saber, bueno, lo contás un poco en el libro, pero muy por arriba, que empezó como un artículo y se extendió un libro. ¿Cómo comienza? Salió el año pasado el libro, ¿no? Sí. O este. El año pasado. ¿Cómo comienza la historia del libro? Mira, arrancó en 2014 a planearse como una especie de aniversario por el disco, ¿no? Sí. De homenaje, si querés, o de recordatorio de eso. Y me empezó a pasar que fui consiguiendo una serie de testimonios que para mí eran claves, como por ejemplo el productor y muchos músicos que participan de forma directa en el disco. Entonces empecé a recolectar esos testimonios y mucha información también, y llegó un momento que me di cuenta que la verdad que daba para algo más, también porque empecé a ver que justamente la historia de lo que había pasado en esa etapa, en apenas un año y medio en Estados Unidos y en la banda en sí, en el corazón de la banda, realmente daba para mucho más, que era un material para aprovechar. Entonces esa información empezó, como si querés, a sobrepasarme y a excederme en la cantidad de cosas que iba encontrando y en la cantidad de gente con la que pude ir charlando, y así fue como empezó, digamos, a tomar forma. Y después lo que pasó fue que incluso me quedó chico, si querés, el formato libro de un solo libro, porque me quedó un montón de información afuera también. Entonces es como que realmente creo que tomé la decisión correcta en hacerlo libro, porque tenía un montón de tela para cortar, si querés. ¿Y tu historia particular con el disco y con la banda? ¿Tu historia con Jane's Addiction? ¿Tu historia personal con...? Yo empecé a escucharlos por un libro que se llama 1001 Discos, Sí. Que es una guía de discos que hay que escuchar supuestamente antes de morir, Uh-huh. Que me lo habían regalado para una Navidad cuando era chico, me parece, y ya me gustaba la música. Y ahí había dos discos de Jane's Addiction, Nothing Shocking y Ritual de lo Habitual. Sí. Empecé por Nothing Shocking, por el primero, y ahí supe que con Ocean Size, que es el primer tema después de la intro de Nothing Shocking, me di cuenta de que era una banda que me iba a gustar, pero una banda a la que todavía, si querés, no tenía el oído acostumbrado. Claro. Por ahí me pasaba mucho eso de decir, bueno, esto está buenísimo, pero no sé qué es. Está buenísimo, pero no sé cómo se escucha esto, casi, ¿viste? Y una cosa medio así, que creo que tenía 12, 13 años, y me pasaba eso, ¿viste? Porque era diferente de todo lo que yo venía escuchando, más allá de que escuchaba rock, Uh-huh. pero me intrigaba y me encantaba el sonido y demás, y esa intriga fue lo que me llevó, si querés, a buscar un poco más de información también en esa época, y a meterme más. Y bueno, después ahí llegué al Ritual de lo Habitual, que fue como, si querés, el momento que me cayó la ficha y que llegué a comprender ese puzzle que hacían ellos y a entender un poco más. El Ritual de lo Habitual es un disco misterioso, es un disco que tiene una portada inolvidable, esas portadas que uno ve una vez y las recuerda para siempre. Bueno, el título, ¿no? El Ritual de lo Habitual, el comienzo del disco con esa especie de loquendo, en realidad de chica hablando un español extraño. Un disco que, por otra parte, su corte, Vinca Stili, no es representativo del resto del disco, porque de hecho a ese tema lo sucede un tema de 11 minutos que poco tiene que ver con el espíritu festivo que tiene el tema anterior, como si fueran dos discos en uno. Por otra parte, las sonoridades que aparecen en el 90 eran muy adelantadas, se presagia un montón de... Después hay rastros de ese disco en un montón de otros discos y en un montón de otras bandas, entonces queda como una especie de genialidad anticipada, no termina de ser un disco de los 90 y es un disco que a la vez clausura los 80, ¿no? Está en una medianera rara. Me acuerdo que en una conocida cadena de música en un momento estuvo $1 ese disco.
O sea, uno lo encontraba a un peso, una obra maestra que se vendía a un peso y que hacía desconfiar. Uno decía, bueno, era como la revista Impacto, si sale un peso nada debe ser verdad lo que tiene adentro, porque no, revista Impacto solo un peso. Y bueno, esto era lo mismo, era como, bueno, no puede ser un disco tan bueno si está tan barato. Y evidentemente pasaba algo, o que fueron absorbidos por los Red Hot Chili Peppers, Jane's Addiction. Ayer charlaba con mi hermano al respecto, que está escuchando el vinilo transparente, justamente, o que algo pasó, ¿no? Hay una especie de Lost in Translation de la banda. Sí, mire, lo que dijo Stephen Perkins, que es el baterista, que fue a la presentación del libro en Chile, cuando lo hicimos el año pasado, justamente le preguntaron eso en el panel, y dijo que para él lo que le parece y lo que más le da orgullo es que de alguna forma pavimentaron ese camino para que después un montón de bandas pudieran hacerlo y pudieran tomar de ahí lo que más les gustaba y si querés explotarlo un poco más, ¿no? Y fueron siempre una banda bastante no te digo de esquivarle al éxito, pero medio como que sí, justo digo, en cada momento que Perry Farrell tenía un proyecto que estaba a punto de explotar y a punto de convertirlo, si querés, sí, a la banda que tenía en cuestión, ya sea Psycom, que es la primera banda, Jane's Addiction o Porno for Pyros después. Digo, siempre pasaba que estaba justo en el mejor momento y la banda se disolvía, como que decidía, viste, si querés, escaparle un poco a eso. Claro. Y pasó mucho, bueno, justamente como decís vos, con esta decisión de por ejemplo, de meter un tema de 11 minutos después de uno de 5. Digo, son decisiones que muestran que transaban hasta ahí. O sea, digo, que estaban con una multinacional, con Warner y demás, pero seguían teniendo una cosa medio independiente y medio si querés, de la costa oeste, viste, de Estados Unidos. Sí, un poco como los Pixies en alguna medida, ¿no? Igualmente hay algo en la sonoridad de ese disco. A mí me encanta que te traslada automáticamente a una época de la música, una época de cierto sonido. Cuando uno escucha el solo justamente de Eddie Navarro en el tema largo, en esa obra maestra, uno dice, bueno, claro, acá medio que ya está casteado para reemplazante de Frusciante en los Chili Peppers, ¿no? Muchísimas veces se habla de One Hot Minute como un disco que traiciona la sonoridad, sobre todo después de lo que representa Blood Sugar, ¿no? Después de decir, bueno, este es el sonido de los Peppers, un disco tan que generó tanto desconcierto, tan esperado y con tanto desconcierto, ¿no? Como es One Hot Minute. Cuando apareció me acuerdo que pasó eso, que digo, no solo desde el arte de la portada, porque si querés, Mother's Milk y Blood Sugar son como una especie de díptico, vos decís, bueno, esto va por acá, acaba de entrar este guitarrista, pero lo loco, volviendo a los pasos del ritual de lo habitual, es que muchísimas de las cosas que propone Navarro ahí es como un poco, ¿no? Como que uno dice, bueno, claro, escucharon estos muchachos evidentemente, y hay cosas, hay rastros de lo que va a presagiar a Frusciante en algunas cosas incluso, cuando ha sido señalado siempre como aquel que desnaturalizó los Chili Peppers, ¿entiende? Tal cual, no, y aparte, digo, vivían juntos, o sea, era una cosa de una convivencia, viste, de los 70, que compartían prácticamente casa, se juntaban justamente a zapar todos ellos, tanto los Red Hot como Jane's Addiction en el mismo lugar, y era una cosa casi natural, te diría, que hoy uno ve a la distancia y parece como dos bandas, viste, que vos decís, bueno, van por el mismo lado, pero la verdad es que estaban, digo, eran vecinos prácticamente. No, ayer, digo, en Breaking the Girl está Jane's Addiction en Breaking the Girl. Claro. Digo, quiero decir, hay uno nota a ver, con todo lo que uno puede entender el talento de los Red Hot Chili Peppers, pero digo, uno ahí se da cuenta que hay algo epocal y no parece algo tan disociado, pero y también en lo performático, ¿no? Cierta cosa que tenía Navarro y Farrell en el escenario, digamos, los besos, que esto y lo otro, jugar con ciertas cuestiones de escena y de imagen, que después también aparecen, sobre todo, digamos, en Aplimofo Party Plan, que debe ser el disco más psicodélico de los Peppers antes de que entre Frusciante, ¿no? En Mother's Milk y Blood Sugar, digo, hay un momento donde uno podría emparentar más a Ritual de lo Habitual ese disco y entender que hay una psicodelia, cosas que pasan más allá de lo sónico, ¿no? Entonces, hay como, están muy, muy juntas varias bandas en ese momento. Tal cual, sí. Y bueno, después Flea entra a Jane's Addiction, claro. Es como que se hace si querés esa vuelta, digo, entra Navarro primero a los Red Hot, después Flea entra a Jane's Addiction, ahora Stephen Perkins lo reemplazó a Chad Smith hace poco
en la vuelta de los Chili Peppers con Fruciante. O sea, es como que son dos bandas, si querés, hermanas, de alguna forma, y como que están siempre ayudándose, si querés, entre comillas, o tomándose como influencia también. Digo, Flea muchas veces dijo que Eric Avery es su mayor influencia, digo, el bajista de Jane's Addiction, y es como que, viste, esa cosa siempre está de hermandad, de crecer en el mismo lugar y de hablar de la misma realidad, de las mismas cosas, de vivir lo mismo. Y parece muy loco que dos bandas así hayan salido del mismo lugar tan cerca, ¿no? Ayer buscaba y no encontré la escultura que está en la portada del disco, que fue hecha por Perry, por su novia. Por supuestamente eso está hecho, eso es una escultura de papel maché, digamos, quiero decir, está esculpido, es una obra de arte, pero ¿eso existe en algún lugar? ¿Fue destrozado? ¿Sabés si se lo quedó alguien o es un misterio? Sí, aparece un poco mejor, se ve un poco mejor en la película Gift, que es una película que salió en VHS, que fue hecha, digamos, como después del disco, que se la ve un poco ahí. ¿Cómo se llama? Y Gift. Bueno, la busco, ¿se consigue? Sí, está en VHS, pero está digitalizada por los hermanos de los torrents. Claro. Y después lo que pasó fue que ahora está en un depósito, está como está guardado, si querés, en un depósito privado de Perry Farrell, y está un poco destrozada. Y claro, porque porque es de un material que el tiempo, la luz, todo se lo va comiendo. Tal cual. Sí, aparte se decía que había sido vandalizada la estatua esa. O sea, tipo la cabeza de Luzbelito, que se la chorearon de la exposición, claro, de Rocambole. Exactamente. Dios mío. Exactamente. Entonces es como que, viste, ya vi unas fotos hace un tiempo, viste, y está un poco destrozada, pero todavía está, la base está bastante, digo, se podría llegar a reconstruir y quedar bastante bien. Sí. Pero está guardada en un depósito que tiene Perry, con un montón de poemas y de cosas y de material inédito que está ahí guardado. Hay también un personaje fundamental en la historia de Jane's Addiction, que es la novia de Perry, la pareja que ayudó a pergeniar todo lo que es, dirigió el video de Vince Caustil, y no también ganó, de hecho, algún premio, el mejor video del año, no sé si un Grammy, no sé qué premio ganó, un MTV, no me acuerdo, algo ganó. MTV, ahí está. Pero digo, es como que toda la impronta visual fue un poco pergeniada entre los dos, ¿no? Sí, tal cual. Casey Nichol sí. era la pareja, la novia de Perry en ese momento. Es una de las que aparecen en la tapa, en este trío que hay, ¿no? Claro, es la chica del otro costado, la del medio no, claro. Ellos están a los costados y en el medio. ¿Se sabe el nombre de la persona que está en el medio? No. Sí, es Sayola. Sayola bueno. Blue es una chica que era amante de ellos dos, sobre todo de Perry, pero como que compartían cama los tres, y después falleció de una sobredosis, Sayola. Entonces, si querés, el tributo que le hicieron fue ponerlo en la tapa de esa forma. Obviamente a lo que a la familia de Sayola no le gustó mucho que fuera recordada de esa forma. Sí. No, pero se nota, hoy con el paso del tiempo, se nota que es un acto de amor grande, nada, tal cual. Absolutamente respetuoso, absolutamente noble. Sí, en 3 Days, que es el tema que mencionabas recién. El de 11 minutos, sí. Temazo. La nombran, y Perry dice, I miss you, my dear Sayola, o sea, te extraño, mi querida Sayola, y está presente en todo el disco, en el tema siguiente también, en Then She Did, la mencionan. Es como que, si querés, uno de las musas inspiradoras que tenía Perry es ella, y la otra es Casey, la novia, como decías. Bueno, pero qué increíble, pensando en Casey, en esta chica, y en Jane, justamente, cómo las mujeres lo han influido tanto, ¿no? Como todas esas historias terminaron siendo parte de la banda o de su obra. Tal cual. Sí, tal cual, sí, porque aparte con Jane vivía. Claro. Y pasaban un montón de cosas, y fue... Jane cuenta en el libro, también es una de las entrevistadas, que cuenta cómo fue el momento en el que le dice, mira, vos vas a ser la musa detrás del nombre,
Y Jane dice, bueno, buenísimo, digo, pensó que nadie se iba a enterar quién era la Jane adicta detrás del nombre, porque no pensó que la banda fuera a llegar a ningún lado. Y después lo que cuenta que le pasaba mucho es que iba, por ejemplo, a algún lugar a dejar una firma suya y se la reconocían, porque el logo de Jane's Addiction está basado en la firma de ella. Espectacular. O por ahí que también le pasaba que iba no sé, a pedir un trabajo y le decían, bueno, tu nombre y demás, y la buscaban incluso antes de internet y llegaban a darse cuenta que era una ex adicta que había estado en claro, es terrible porque su currículum estaba en un disco, estaba en una banda. Y sigue estando, sí. o sea, le cuesta conseguir trabajo al día de hoy, que ya está, claro, que ya está, claro. Por eso mismo, digo, ya la vida de ella ya quedó... Le tienen que dar un trabajo en Lollapalooza, loco, la tienen que poner a trabajar en, no sé, directora de Lollapalooza, para, claro, tirale un hueso, algo. Querido, digo, claro, ponela, no sé, en el puesto de merch, algo. ¿Sabes qué? Pensaba, ¿no? Entonces, el triunfo del coleccionista en realidad es tener Ritual de lo Habitual, por ejemplo, firmado por ella, más que por la banda, como esa es la firma que hay que tener. Volviendo un poco a Ritual de lo Habitual, está ese disco en vivo, que no sé, digamos, no sé tu opinión, ¿qué te ha parecido el disco en vivo, el tributo que hicieron, creo, 2017, no me acuerdo cuándo... Sí, por los 25 años. Exactamente, 25 se llama, sí. Mira, no me parece que esté a la altura en cuanto al sonido. Claro. No me parece que esté bien mezclado, no me parece que esté... grabado de la mejor forma. Creo que un disco así merecía otra forma, si querés, como te digo, en cuanto a la mezcla y en cuanto al mastering también. No en temas de performance, porque digo, lo venía tocando muy seguido al disco y venía sonando muy bien en vivo, en esa gira. El video está buenísimo, digo, está muy bien grabado, está el Blu-ray también de esa presentación, hay invitados, digo, está muy bien hecho, pero creo que la mezcla y el mastering no están quizás a la altura de lo que fue el disco en su momento, y hay un testimonio que para mí es mucho mejor y que por ahí recomiendo que la gente escuche para entrar, si querés, en el universo de la banda, Jane's Addiction, que es el disco en vivo anterior, que es Live in New York City, que es el de 2012, si no recuerdo, sí, 2012, que es como el disco que muestra un poco lo que es Jane's Addiction, o lo que era Jane's Addiction, pero con el virtuosismo actual de la banda, y está grabado con una calidad increíble, que es el disco en vivo anterior, ¿no? Claro, lo que vos decís es que hay una relación más interesante entre los años que han pasado y la esencia de la banda, que eso no en 25 no está logrado, claro. O sea, claro. Sí, justamente no por un tema de la banda en sí, sino, como digo, por esta cosa quizás del registro. Sí, del registro en sí. Hay incluso bootlegs de esa misma gira que están un poco mejor en cuanto a sonido. Digo, fue hecho por una compañía a la que Jane's Addiction contrató, entonces tampoco sé cuánta injerencia realmente tuvo la banda en después el resultado final, pero sí que este disco anterior que te mencionaba es como que me parece que tiene un sonido que muestra realmente lo que es la banda y la fuerza que tiene en vivo. El disco censurado ha sido reeditado, ¿no? La portada que tiene el disclaimer de la tapa blanca de Ritual de lo Habitual. Salió un par de veces más. El que se reedita hoy por hoy es el estándar. Sí. Y lo loco es que bueno, que todos pensaban que el estándar no iba a vender tanto y que el censurado iba como a llevarse todos los lugares en las bateas, cosa que no fue así. Digo, está muy bueno, si querés, el approach de la banda en ese costado, porque Perry también cuenta en el libro que a él le gustaba hacer justamente dos, como un statement, ¿viste? Como una cosa artística, como dejar algo dicho, ¿no? Con esto de tener dos portadas, y la portada censurada es es un manifiesto, si querés, de algo muy simple, muy sencillo, un fondo blanco. No parece decir mucho de lejos, pero uno empieza a leer y se da cuenta que
la jugada que hizo la banda estuvo muy buena en el sentido de que dijeron, bueno, nos van a censurar las imágenes, pero las palabras no, digo, y hicieron algo muy bueno, que fue poner una de las enmiendas de la Constitución estadounidense en la tapa, y después un texto más en la contratapa, pero digo, uno lo ve en la batea de una disquería, es un disco blanco, apenas con el nombre de la banda, incluso parece un disco pirata, casi. Claro. ¿No? Y todos pensaron que justamente Walmart y todas las grandes cadenas de ese momento iban a vender específicamente ese disco, y era justamente lo que quería Walmart, pero no lo que terminó pasando. Digo, la gente no terminó comprando esa versión, iban incluso a Walmart a pedir la otra, y no quedó otra que Walmart tuviera que ceder, ¿no?, ante eso, y bueno, decir, bueno, vendemos la versión sin censura, porque es la que la gente quiere. Entonces también se convirtió como en un objeto medio de colección, la versión censurada, la versión blanca. No es tan inconseguible, pero sí que es más difícil que la estándar. Sí, la tengo solamente por una cuestión para ponerla al lado de la otra, ¿no? Es como... Pero es lindo, es divertido, digo, justamente por esto de completar y hacer extensiva la obra. Uno agradece cuando una banda se toma el trabajo de poner, de que todo tenga un porqué, de tratar de construir en cada letra, en el orden de los temas, en las portadas del disco, en las tipografías, digamos, construir una historia, construir, ¿no?, trabajar de modo simbólico, digamos, aprovechar esos espacios, hasta en el label, lo que sea, digo, tomar en cuenta esos detalles. Y me parece que el Ritual de lo Habitual es esa clase de disco bastante mítico en ese sentido, un disco de discos, digamos, quiero decir, un disco que no está, vamos a decirlo así, en cualquier casa. Entonces digo, ¿no? Un disco que personas que lo tienen, bueno, ya habla, ¿no? Esta condición la tienen pocos discos. Hay discos que son más, digo, que por ahí son obras maestras, incluso no estoy hablando solamente de calidad, sino que han tenido una popularidad que, bueno, uno dice, bueno, está bien, me lo puedo encontrar. Pero esto es como encontrarse, como mencionábamos antes, qué sé yo, Bossa Nova de los Pixies, o encontrarse, no sé, Grace de Jeff Buckley, ¿no? Quiero decir, en otro sentido, pero digo que tiene una particularidad, una magia, que uno entiende que, bueno, esto no llega así como así, no es una cuestión de, no está en el canon, no está dentro del canon de lo predecible, sea cual sea el tipo de música que le guste a uno. Sí, es tal cual lo que me decía Fred Durst, el Limp Bizkit, cuando lo contacté para hacer la entrevista, que Fred es un tipo que no da demasiadas entrevistas, y lo que me decía es eso, es como una cosa de, bueno, te di la entrevista porque sé que sos un tipo, digo, como diciendo que haces un libro sobre este disco y eso habla de vos, o sea, como que ya catalogó cómo era yo según el disco sobre el cual estaba haciendo el libro. Claro. Y eso pasa. Una placa, él es como un badge, como dice Waters de haber ido a ver Garganta Profunda. Dice, esto es como una placa, es como llevar una placa colgando. Yo creo que sí, pues habla de un momento, de una cuestión generacional, digo, no llega al azar, no es un disco que integre una discoteca, no es un disco que tenga alguien en la casa al azar. No es bueno, no sé, me lo regalaron, por ahí te lo regalaron, pero si te lo regalaron pensaron que era para vos, digo, y esas cualidades, volvemos a un viejo tópico de este programa y que tu libro de algún modo comenta eso de manera tangencial, que es la fisicalidad, lo físico de los discos, el hecho de los recuerdos, la relación que tiene uno con la música, cómo, por eso uno agradece tanto un libro como el tuyo, porque de alguna manera apuntan a volver a tener esa mirada de la historia detrás de la música, ¿no? Y que no sea simplemente, bueno, no sé, pongo la recomendación del día de Spotify y voy escuchando lo que viene, ¿no? Tal cual, sí, bueno, gracias por las palabras. Era un poco la idea, ¿viste? Porque, tal como decías antes, tiene mucha mística y tiene mucha cosa desconocida, y eso me impulsó, si querés, a ver, bueno, justamente qué había detrás de cada objeto, detrás de cada cosita que aparece en la tapa, porque en la tapa hay un montón de cosas que no se ven a simple vista, que uno, digo, incluso en la versión CD, tampoco se llegan a ver mucho. No, claro, y a ver, ni siquiera se ve que son físicas esas cosas, parece un dibujo todo. Sí, parece todo un dibujo, uh-huh. y en realidad en el vinilo es cuando se ve bien
toda la cantidad de cosas que hay ahí en esa tapa. Y después un poco lo que hicimos, si querés, parodiar en la tapa del libro, porque si bien no está tan cargada y no tiene esa cantidad de información, sí tiene muchas cosas, la tapa del libro, que el lector, cuando termine de leer el libro, va a entender por qué están. Por ejemplo, está la gallina, claro. también está en la tapa del disco, pero está por una razón. Porque juega, si querés, un aspecto central en el relato del libro, y me parecía un personaje muy pintoresco, interesante para incluir. Y hay un montón como de pistas, ¿viste? O de cosas que la banda fue dejando y que me pareció genial eso, ¿no? Ese recurso de poner cosas de la santería, ¿no? Que era, por ejemplo, una religión afrocubana en la que Perry se había interesado, y hay mucho de eso. Muy de la costa oeste todo eso, ¿no? De tal cual, las letras que son un poco en español y un poco en inglés, muy bueno, cosas que uno también rastrea, como decíamos, por tercera vez en los Pixies, digo, que son también, más allá de los viajes y donde estuvo viviendo Frank Black, digo, uno termina encontrando ese tipo de juegos, ¿no? Entre jugar con los idiomas, jugar con la imaginería, jugar con las ideas religiosas, bueno, todo eso. Sí. Y uno como que tiene que tener, si querés, una enciclopedia al lado para entender qué es cada cosa y cómo llegó cada cosa al lugar. Y también tuve que hacer como una especie de trabajo, si querés, antropológico, ¿no? Sí. Casi social, de ver. Claro, ¿por qué esa área? ¿Por qué esa área? objeto, ¿Qué hay en esa área? ¿Cuándo fue incorporada a los Estados Unidos? Digamos. Tal cual. Y hablar incluso con gente especialista en santería, en esta religión, sí. para que interpretaran un poco el mensaje, que después corroboré con Perry, y fue un laburo, viste, de hacerlo así, de ir al hueso y justamente entender qué es cada cosa y darle un sentido, y me parecía muy importante para esto, digo, para que la información fuera... Hay una imagen de una virgen en la tapa, sí, una estampita, además de... Sí. Sí. Bueno, es que la santería, en definitiva, es como un pastiche, si querés, de un montón de religiones, sí. y tiene una cosa de que incorpora un montón de imágenes del catolicismo, mezcladas también un poco con la cosa afro y con una cosa medio pagana. Entonces, claro, como la Virgen de Guadalupe, que termina siendo, claro. Y hace como un cóctel, viste, que uno lo mira y es medio extraño, pero tiene toda la explicación ahí. Y Perry escuchaba mucha música. Qué hermoso. Igual te voy a decir algo porque ya veo que te copa, a mí me vuelve loco, pero viste que es una estética que tiene sus fans que se vuelven locos porque es es una manera de comida, un modo de arte, un modo de graffiti, un modo de tatuajes, un modo de skate, un modo de un clima del año. Digo, es como, incluye un montón de cosas. Digamos, es una especie de colectivo artístico que tiene muchas variantes. Pero eso te encanta o no te encanta. Viste que hay gente que directamente todo esto que nos apasiona, viste que no puede entrar. Es como, no entiendo. Y bueno, es todo una... A mí me vuelve loco, pero entiendo que hay gente que no le copa mucho. Y pasa también con esto que vos decías de que son muy costa oeste. Sí. Y que, digo, incluso pasa con el punk, ¿no? Estadounidense, uno tiene la historia del punk de la costa este y de la costa oeste. Claro. Y ya se nota en el sonido, en la textura de la banda, que uno dice, bueno, esta banda es de allá o de acá. Y son diferentes, digo, porque están con diferentes sonidos y vivían diferentes cosas, y eso realmente se nota también por el estudio que usaba cada banda. El clima, pavadas, sí. El clima, la comida, lo edilicio, el lugar donde viven, las inspiraciones, los paisajes que tienen. Es increíble la injerencia que tiene eso. Bueno, el grunge obviamente también, en el por metal, supuesto, sí, claro, el frío, sí, claro. Así que sí, es un disco que me parece que capta muy bien el sentido de una época. Y lo bueno, todo el logro art, ¿no? Todo lo que aparece, no a la sazón, Mark Ryden se hace cargo de la tapa en One Hot Minute, digo, pero todo ese momento logro art y todos esos ilustradores
que aparecen también muchísimos de la costa oeste, ¿no? Que empiezan como artistas de graffiti o que hacen flyers o que trabajan combinados con las bandas y después uno descubre que eran artistas impresionantes. Sí, el surf mismo también, digo, Sí. es como una cosa que une, si querés, a todo el un arte montón de tiki, bandas. todo lo que es arte tiki también metido ahí. Sí, sí. Es un gran momento, es un gran momento histórico, digamos. Lo que sucede con Jane's Addiction es que es una banda adelantada, ¿no? Una banda anticipada digo, 5 años después uno empieza a rastrear, uno ve la larga sombra que han tenido esos 2 primeros discos, sobre todo. Sí, y en el libro también se cuenta la historia de un montón de bandas de grunge, por ejemplo, que tenían una relación muy directa con ellos. No sé, está la historia, por ejemplo, de Alice in Chains, Uh-huh. que grabó el disco que a Facelift, que salió justo en el mismo año. Digo, ya James hacía su tercer disco o su segundo disco de estudio, que era Ritual, y Alice estaba grabando Facelift, y se volvieron como locos cuando se enteraron de que el ingeniero era el mismo, ¿no? Claro. Y el productor eran los mismos, e incluso hay una historia de que Mike Starr, que es el bajista fallecido de Alice in Chains, se roba varias copias de Ritual antes de que saliera, Uh-huh. para mostrarle a sus amigos y para incluso para llevar a todos lados, y las piratea, si querés, del estudio, y llega justo el ingeniero y lo ve, y le cuenta en una entrevista para el libro, y es muy loco, digo, cómo está esa relación en Alice in Chains, en Soundgarden, por ejemplo, Uh-huh. en Pearl Jam también. Digo, Eddie Vedder era un fanático increíble de la banda, fue a los últimos shows que el grupo dio en Hawái de esa época. Claro. Bueno, Chris Cornell escribió supuestamente Jesus Christ Pose, que es un tema de Soundgarden, basado en una foto de Perry Farrell que le había dado Chris Uh-huh. Cufaro, que es el fotógrafo. O sea, uno empieza a buscar hilos y hay por todos lados. Claro, bueno, es que pasa eso en ese disco. En ese disco hay muchas bandas presagiadas, porque es un disco que logra algo maravilloso, me parece, tener ser consecuente como obra entera, ¿no? Conceptual, y a la vez en cada canción hay ADNs de, uno puede decir, bueno, de acá te vas para acá, de acá te va para acá, para acá, y presagia un montón de cosas, Sí, es un disco de músicos, diría yo, de alguna forma, porque sí. Me pasó que hablaba con músicos de diferentes ámbitos, del metal también, como decía antes, por ejemplo, de Anthrax, están Scott Ian y Charlie sí. en el libro, y ellos me decían, mirá, fueron como la banda que nos mostró justamente que se podía hacer esto, y Anthrax eligió a los productores de su disco que seguía, que era Sound of White Noise, que es un discazo. Lo hicieron con Dave Sherden, que es el productor de Ritual, justamente por eso, y uno dice, pero ¿cómo puede ser que una banda tenga tantas, si querés, tantos hilos para diferentes lugares, o el New Metal con Deftones y Limp Bizkit, si querés, o para el otro lado con Fishbone y con Living Colour, o con una cosa medio dub y reggae? Digo, uno se posa en un estilo del disco y puede darle para adelante porque tiene un montón de ramificaciones después en un montón de bandas, Dream Theater incluso con Mike Portnoy. O sea, es una cosa que no queda específicamente en, bueno, influenciaron al grunge o influenciaron al metal, claro. Como todo una gran obra. ¿Y a vos te parece que el genio musical, digamos, cómo trabajaban ellos? ¿Qué te parece que podés deducir en relación a los testimonios de quienes grababan, producían y estuvieron cerca de la banda? ¿Cómo trabajaban? Las canciones empezaban como poemas de Perry, sí. como riffs de bajo de Eric, Uh-huh. Avery, el bajista. Ellos dos vivían juntos, eran dos tipos que tenían más o menos la misma edad, y que compartían mucho eso, pero que eran muy diferentes. Viste que siempre pasa eso de que por ahí se da como una especie de asociación de músicos muy diferentes entre sí, pero que funcionan muy bien. Y Perry era extrovertido y era como el tipo, viste, que salía al escenario y
daba todo y que era un showman, y Eric era el tipo introvertido, el que estaba todo el tiempo en su habitación, que no hablaba demasiado. Él dice, Eric, que bueno, que no sabía demasiadas palabras prácticamente, como que hablaba muy poco, y hoy es el bajista de Garbage, por ejemplo, hace 15 años, Eric Avery, y empezaba así, empezaba con un riff que por ejemplo Eric tenía, que ni siquiera los grababa ni los escribía a los riffs, o sea, el tipo los tocaba y sabía que si estaba bueno el riff, le iba a quedar en la cabeza y iba a seguir, ¿no? O sea, él tenía como su proceso interno de eso, ¿no? De decir, bueno, yo no grabo nada de lo que compongo, yo toco algo, si me gusta, y me doy cuenta que pasan los días y me acuerdo de cómo sonaba eso y lo puedo seguir tocando de memoria, es porque me gustó y es porque está bueno y pasó un filtro. Claro. Y ahí recién le presentaba ese riff a Perry, y ahí empezaba, si querés, la cuestión de componer entre ellos dos. Y un tema como 3 Days, que decíamos que es el tema de 11 minutos, empezó así, empezó con un riff que Eric tenía en la escuela secundaria incluso. O sea, hacía muchísimo tiempo, y lo tocaba, y lo tocaba, y lo tocaba, y lo tocaba, y después se convirtió en canción de esa forma. Entonces, es como que ellos dos eran si querés, una parte muy importante de la composición, y después cuando entra Perkins y Navarro, le terminan de dar una especie de color a eso, Navarro con el despliegue de virtuosismo, y Perkins también con lo tribal de sí, y un gusto muy particular el de Navarro, con ciertas sonoridades, bueno, logra eso que logran los guitarristas excepcionales, que es que uno lo reconoce inmediatamente, que logró, ¿no?, ese toque, esa idea, cierto tipo de mano derecha, digamos, que uno dice, bueno, claro, Dave Navarro, ese sonido, ¿no? Sí. También. Sí, sabes cuándo está, digamos. Y por supuesto. También tiene una cosa que sabe usar sabe cuándo ser pirotécnico y cuándo explotar y cuándo no, porque hay un tema que es Dangerous, que es el siguiente de 3 Days, que también es un tema largo, digo, y uno viene de 3 Days con un final casi apocalíptico en el solo, y un solo de hermoso 5 minutos, y Dangerous es un tema que no tiene solos, por ejemplo, y también es larguísimo, y él me contaba, mira, que lo que tenía que hacer y lo que quería hacer era estar al servicio del tema, y si el tema no lo pide, claro, no, exactamente. Claro, bueno, pero eso se nota, esa actitud se nota, digamos, que es ese tipo de músico, se nota siempre que está, ¿no? Tratar de conspirar para la canción y no para un trabajo, porque de hecho son los solos. También son solos que prestan mucha atención a la cuestión rítmica, a la cuestión climática, digamos. No es que se desprende y sale corriendo como si fuera una desviación, una divergencia de la melodía. Se va. Claro, queda ahí. La verdad que, bueno, da muchas ganas de volver a escuchar el disco. Fabricio, muchas gracias por haber charlado con nosotros. Y ahí está, El Ritual de Jane's Addiction, gran libro del gourmet musical. Bueno, muchas gracias. Un gusto hablar con ustedes y gracias por el espacio. Por favor. Estamos en contacto. Nos estamos viendo.